Si hoy quieres tener un día bendecido, entonces escucha bien, porque quien no comparte la palabra de Dios no es bendecido. Así de claro. Millones de personas viven alejadas de Dios, sin saber que hay historias en la Biblia que fueron casi enterradas. Y lo que vamos a contarte hoy te va a dejar sin palabras. La verdad que estás a punto de descubrir ha sido ignorada, silenciada y olvidada por siglos. Y tiene que ver con una mujer, una hija de Jacob, que sufrió una de las tragedias más oscuras y más impactantes de toda la Biblia. Su nombre es Dina. ¿Por qué nadie habla de ella? ¿Por qué su historia quedó escondida mientras otras fueron exaltadas? Lo que le pasó a Dina no solo fue una tragedia, fue un evento que cambió el destino de todo un pueblo. Si amas a Dios, si respetas su palabra y quieres seguir recibiendo revelaciones poderosas que transformen tu vida, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque te aseguro, este es el tipo de conocimiento que no se predica en las iglesias. Y si no compartes este video, simplemente estás negando la palabra, así de claro. Dina, un nombre que aparece casi como un susurro en medio de las páginas del Antiguo Testamento. Una hija de Jacob, pero no cualquier hija. Era la única hija mujer mencionada entre los 12 hijos varones que formarían las tribus de Israel. Y sin embargo, ¿cuántas veces has escuchado su historia? ¿Cuántas veces en tu iglesia alguien se ha atrevido a hablar de ella, a contar su verdad, a revelar lo que realmente ocurrió? Casi nunca, porque su historia es incómoda. Es una mancha en la narrativa que muchos prefieren ignorar. Pero hoy, aquí, vamos a sacarla a la luz. Dina era hija de Jacob y Lea, la primera esposa de Jacob. Pero incluso desde su nacimiento, su vida ya estaba marcada por la indiferencia. Su madre, Lea, vivía en constante lucha por la atención y el amor de Jacob, quien prefería a Raquel. Dina nació en medio de ese conflicto familiar, de esa tensión espiritual y emocional que rodeaba a su madre. Creció en una familia donde los celos, las rivalidades y las competencias no eran la excepción, sino la norma. Desde pequeña, su existencia estuvo relegada a un segundo plano, eclipsada por la importancia que se le daba a sus hermanos varones. En una época donde las mujeres eran vistas casi como propiedad, la presencia de Dina no tenía el mismo peso que la de sus hermanos. Mientras los nombres de Rubén, Simeón, Leví, Judá y los demás resonaban como futuros líderes de las tribus, Dina quedaba como una simple nota al pie. Su historia no ocupaba los altares, no protagonizaba las enseñanzas, no se convertía en ejemplo de fe, porque lo que le ocurrió era demasiado oscuro, demasiado vergonzoso, demasiado fuerte, incluso para algunos líderes religiosos que hasta el día de hoy prefieren no hablar de ella. Pero, ¿quién fue realmente Dina? Fue una joven que creció en las tierras de Canaán, rodeada de culturas paganas, de costumbres distintas, de prácticas que nada agradaban al Dios de Israel. Ella, como cualquier joven, tenía curiosidad, deseos de conocer, de explorar, de entender el mundo más allá de las tiendas de su familia. Y esa curiosidad, esa simple decisión humana, la llevaría directo hacia el evento más traumático y más olvidado de la historia bíblica. Un evento que no solo marcó su vida, sino que desencadenó una masacre que hasta hoy provoca escalofríos. Lo que más impacta de la historia de Dina no es solo lo que le sucedió, sino cómo fue tratada después. Su voz fue silenciada, su dolor fue minimizado, su existencia fue casi borrada de la narrativa sagrada. Mientras los hombres de su familia decidían su destino, ella simplemente desapareció de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no nos cuenta más? ¿Por qué su vida quedó reducida a unas pocas líneas? Aquí es donde empieza la verdadera revelación.
porque entender quién fue Diná es abrir los ojos a una realidad espiritual que muchos prefieren no enfrentar. El dolor oculto, el sufrimiento silenciado, la historia que la religión nunca quiso contarte. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir en el siguiente capítulo no es apto para corazones débiles. Vamos a sumergirnos en la vida secreta de Diná, lo que nunca te contaron sobre ella, lo que siempre estuvo escondido hasta hoy. Cuando pensamos en los patriarcas de la fe, nombres como Abraham, Isaac y Jacob resuenan con fuerza en nuestros corazones. Son nombres que representan pactos, promesas y herencias espirituales que hasta hoy marcan a la humanidad. Sin embargo, lo que casi nunca se menciona es que dentro de esa misma familia sagrada había miembros cuyas historias quedaron sepultadas, relegadas, olvidadas, no porque fueran menos importantes, sino porque sus vidas revelaban realidades tan crudas y tan incómodas que la religión prefirió mantenerlas en silencio. Y uno de esos nombres es Diná. La vida de Diná no fue una vida cualquiera. Nació en medio de una familia marcada por la lucha interna, por los celos y las rivalidades constantes. Jacob, su padre, tenía 2 esposas principales y 2 concubinas. Lea, la madre de Diná, siempre vivió bajo la sombra de Raquel, la mujer amada de Jacob. Esa tensión no solo era emocional, era espiritual, porque en cada hijo que Lea le daba a Jacob, buscaba desesperadamente ganarse su amor, su atención y su validación. Diná no fue la excepción a esa dinámica tóxica que existía en el interior de una familia que, a pesar de ser elegida por Dios, estaba profundamente rota. Imagina crecer en una casa donde el amor no es algo garantizado, donde ves a tu madre llorar en silencio porque sabe que, aunque te trajo al mundo, su esposo ama a otra mujer. Donde cada cena, cada reunión familiar es una batalla silenciosa por atención, afecto y reconocimiento. Esa fue la infancia de Diná. Una vida atrapada entre hermanos que no siempre eran aliados, que competían entre sí, que mentían, traicionaban y manipulaban. Porque no nos engañemos, los hijos de Jacob no eran santos, eran hombres impulsivos, violentos, ambiciosos, que heredaron no solo la bendición, sino también las debilidades y pecados de sus padres. Pero la vida de Diná no solo estuvo marcada por el conflicto interno familiar, también vivía rodeada de un mundo externo hostil. Canaán no era una tierra pacífica ni espiritualmente neutral. Era un territorio lleno de culturas paganas, de prácticas idolátricas, de rituales oscuros y de costumbres que iban en completa contradicción con los principios del Dios de Israel. Allí, las mujeres eran vistas como mercancía, como instrumentos de alianzas políticas, como objetos de deseo y de dominio. No había derechos, no había protección, no había dignidad asegurada. Y en medio de ese entorno crecía Diná. Y es aquí donde empieza la parte de la historia que nunca te contaron. Porque lo que la Biblia dice de manera breve esconde en realidad un contexto mucho más profundo y aterrador. Cuando Génesis 34 nos dice que Diná salió a ver a las hijas del país, no se trata de un simple paseo inocente. Ese gesto, ese deseo de explorar, esa decisión aparentemente trivial, representaba un acto de valentía, pero también de peligro. Porque al salir de la cobertura de su familia, Diná se expuso a un mundo lleno de acechanzas, de miradas lascivas, de hombres sin temor de Dios, de culturas donde la pureza, la dignidad y el valor de una mujer hebrea no significaban absolutamente nada. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué había detrás de esa decisión? Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Algunos estudiosos sugieren que Diná, al ser mujer, no tenía espacio en las actividades familiares. Mientras sus hermanos aprendían sobre ganado, comercio y estrategias,
Ella estaba relegada a las tareas domésticas, al cuidado del campamento, a una vida encerrada en las tiendas. Pero en su corazón había inquietud. Había un deseo ardiente de conocer, de entender, de conectar, porque, aunque era hija de un hombre que hablaba con Dios, también era una joven que anhelaba descubrir su propia identidad, su propio lugar en el mundo, pero la vida no le ofrecía opciones seguras, porque ser mujer en aquella época era, literalmente, estar a merced del entorno. No existía protección fuera del núcleo familiar. Las leyes, las costumbres y las estructuras sociales no contemplaban la seguridad femenina. Las mujeres eran dotes, eran botines de guerra, eran premios en alianzas políticas o víctimas silenciosas de sociedades dominadas por la fuerza, el poder y el deseo. Y Diná, sin saberlo, sin preverlo, estaba a punto de convertirse en el blanco perfecto de esa maquinaria social despiadada. Y lo más triste es que su propia familia no estaba preparada para protegerla. Jacob, un hombre bendecido, un hombre que vio escaleras al cielo, que peleó con ángeles, que fue testigo de milagros, no supo proteger a su propia hija. Los mismos hermanos que después derramarían sangre en su nombre, antes de eso, no estuvieron allí para cuidarla, para advertirle, para cubrirla espiritualmente del peligro que se avecinaba. Porque en esa familia, como en muchas hoy en día, las discusiones, las envidias y los rencores ocupaban más espacio que la unidad, el amor y la protección mutua. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que la historia de Diná no es un simple relato antiguo, es un espejo. Es una radiografía espiritual de lo que sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas personas viven dentro de familias de fe, dentro de iglesias, dentro de comunidades que proclaman servir a Dios, pero que no están libres de celos, de rivalidades, de abandono emocional, de fracturas que terminan dejando a sus miembros expuestos al enemigo, al pecado, al dolor? Porque el enemigo no siempre viene desde afuera, a veces el enemigo está dentro. Y mientras tú escuchas esto, quizás te das cuenta de algo, que la historia de Diná no es solo la historia de una joven hebrea, es la historia de miles, millones de personas que han sido ignoradas, silenciadas, traicionadas o simplemente dejadas a su suerte, aún dentro del pueblo de Dios. Y es aquí donde empieza la verdadera revelación, porque lo que ocurrió después fue la tragedia más brutal, más escandalosa y más ignorada de toda la Biblia. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es apto para los débiles de corazón. Vamos a entrar en el evento que cambió el destino de Diná y que desató una de las masacres más oscuras y más impactantes del Antiguo Testamento. Hay días en la vida que parecen comenzar como cualquier otro, días comunes, simples, inofensivos, donde nada parece indicar que algo terrible va a suceder. Pero basta un solo paso, una sola decisión, un solo movimiento fuera del lugar correcto, para que todo cambie para siempre. Y para Diná, ese día llegó. Un día que ella jamás imaginó que sería el principio de la tragedia más grande de su vida. La Biblia, en Génesis capítulo 34, lo dice de manera casi inocente, como si fuera un dato menor. Salió Diná, hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Una frase breve, pero con un peso espiritual devastador. Lo que parece un simple paseo, un acto de curiosidad, un deseo natural de socializar, de conocer a otras mujeres, de entender el mundo que la rodeaba, fue en realidad la puerta que la condujo directo al desastre. Y aquí es donde debemos detenernos, porque este simple gesto encierra una lección espiritual tan poderosa que ignorarla puede costarte mucho más de lo que imaginas. ¿Por qué salió Diná? ¿Qué había detrás de esa decisión?
Algunos piensan que fue un acto de rebeldía, otros que fue la desesperación de una joven aislada buscando escapar del encierro emocional y social en el que vivía. Pero hay algo más profundo aquí. Diná creció en una familia rota, donde el amor era condicional, donde los conflictos eran moneda corriente y donde ella como mujer era poco más que un espectador invisible en medio de un juego de poderes entre sus padres y hermanos. Su deseo de salir no era solamente una aventura, era una búsqueda de identidad, una necesidad interna de encontrar su lugar en un mundo que no le ofrecía espacio, ni voz, ni propósito. Pero lo que Diná no entendía es que no toda curiosidad es buena. No todo lo que parece inofensivo es seguro, porque hay territorios que están bajo dominio espiritual del enemigo. Hay ambientes que, aunque parezcan normales, están cargados de peligros invisibles, de acechanzas, de trampas espirituales diseñadas para destruirte. Y eso es exactamente lo que encontró Diná cuando cruzó los límites del campamento de su familia. Cuando decidió caminar por las tierras de Canaán, entró en un territorio que no estaba bajo la cobertura del Dios de Israel, sino bajo el gobierno de príncipes paganos, de hombres sin temor de Dios, de culturas que despreciaban todo lo que ella representaba. Y fue ahí donde apareció él, Siquem, un joven príncipe, hijo de Amor, el jefe de la región, poderoso, influyente, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y cuando sus ojos vieron a Diná, no vio una hija de Jacob, no vio una mujer digna, no vio un ser humano, vio un objeto, una posesión, algo que podía tomar sin consecuencias, algo que podía apropiarse, porque para él, como para la cultura de aquel tiempo, una mujer sola, sin hombres que la acompañaran, sin protección, era simplemente una oportunidad. La Biblia es clara, no lo disfraza, no lo suaviza. Dice que Siquem la tomó y la deshonró, la violó, la humilló, le robó su dignidad, su pureza, su derecho a elegir. Y todo esto ocurrió porque Diná estaba en un lugar donde nunca debió estar. Porque, aunque la culpa del acto recae 100% sobre el agresor, que fue un depredador, un hombre sin temor de Dios, la realidad espiritual es que todo comenzó con una decisión, una sola decisión: salir, cruzar un límite, exponerse, caminar sola en un mundo que no estaba diseñado para protegerla, sino para devorarla. Y aquí es donde la historia deja de ser un relato antiguo y se convierte en un espejo aterrador de la vida moderna. Porque cuántas veces tú, sin darte cuenta, has cruzado límites, has entrado en territorios donde la presencia de Dios no está, lugares donde su cobertura no te acompaña, relaciones, ambientes, decisiones que parecen inocentes, pero que te exponen al ataque del enemigo, porque el mundo no ha cambiado. El enemigo sigue operando exactamente igual, esperando que alguien se separe del rebaño, esperando que alguien baje la guardia, esperando que alguien se sienta lo suficientemente fuerte como para caminar solo y entonces atacar. La tragedia de Diná no fue solo física, fue emocional, fue espiritual, fue un quiebre total de su ser. Porque en esa época, una mujer que perdía su virginidad fuera del matrimonio no solo cargaba con la vergüenza personal, cargaba con el desprecio social, con el rechazo comunitario, con la pérdida total de su valor en los ojos de la sociedad. Y Diná, la hija olvidada, ahora se convertía también en la mujer marcada, la mujer que nadie iba a querer. La mujer cuyo nombre quedaría asociado para siempre a la tragedia, al dolor, a la vergüenza. Y mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba Jacob? ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaba la familia que debía protegerla? La Biblia nos muestra un silencio que grita, un vacío que duele, porque nadie estaba allí, porque cuando más lo necesitaba, estaba sola, totalmente sola.
Y quizás tú también has sentido eso, ese silencio, ese abandono, ese momento en que te das cuenta de que quienes debían estar a tu lado, cubriéndote, protegiéndote, intercediendo por ti, no están. Y entiendes, demasiado tarde, que hay decisiones que parecen pequeñas, pero que cambian tu destino para siempre. La historia de Diná es, sin duda, una advertencia espiritual, una alerta profética, porque el enemigo no descansa, porque él conoce tus debilidades, tus vacíos, tus heridas, y sabe exactamente cómo hacerte cruzar ese límite, cómo hacerte pensar que es solo un paseo, solo una conversación, solo una curiosidad, cuando en realidad es una trampa diseñada para destruir tu alma, tu propósito y tu destino espiritual. Pero lo que viene después es aún más impactante, porque la tragedia de Diná no solo terminó en su dolor, fue el detonante de una de las venganzas más sangrientas y brutales de toda la Biblia. Una masacre que cambió la historia de toda una ciudad y que desató una cadena de consecuencias que hasta hoy siguen teniendo repercusiones espirituales. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te va a helar la sangre. Lo que sus hermanos hicieron no fue justicia, fue algo que va mucho más allá de lo que cualquier mente humana podría imaginar. La Biblia no esconde los pecados de los hombres, no maquilla la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, no dulcifica las historias cuando son duras, crueles o despiadadas. Y la historia de Diná es una de esas, una historia que fue escrita no para entretener, sino para confrontar. Una tragedia tan brutal que hasta hoy muchos prefieren ignorarla, pasarla por alto, fingir que no existe, porque enfrentarse a ella es mirar de frente la realidad de un mundo caído. Y es entender que, incluso dentro del pueblo de Dios, pueden ocurrir actos tan terribles, que dejan cicatrices eternas. Siquem, el príncipe de aquella región, no pidió permiso, no mostró respeto, no consideró quién era Diná ni de dónde venía. Cuando la vio, la tomó, la deshonró, la violó. La Biblia usa palabras fuertes. Dice literalmente, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. No fue un accidente. No, fue amor. No fue un malentendido cultural como algunos intentan suavizar hoy. Fue un acto de violencia, de opresión, de abuso. Y lo peor es que, después de haber hecho lo que hizo, de haberle arrebatado su dignidad, su pureza y su libertad, desarrolló un extraño apego hacia ella. El texto bíblico muestra que Siquem, luego de la violación, se enamoró de ella y habló al corazón de la joven. Un intento patético de convertir un crimen en romance, de disfrazar la violencia como amor, de justificar lo injustificable. Porque así es el mundo, así funciona el sistema de este siglo. Primero destruyen, primero hieren, primero te arrebatan lo más valioso y luego vienen con palabras dulces, con promesas vacías, intentando sanar con discursos lo que sus manos llenas de pecado causaron. Y aquí hay una revelación espiritual profunda, porque eso es exactamente lo que hace el enemigo. Te seduce, te engaña, te arrastra hacia su terreno, te despoja de tu propósito, de tu dignidad, de tu comunión con Dios. Y cuando ya estás herido, cuando ya estás en el piso, cuando ya has perdido todo lo que tenías, entonces viene y te dice, te amo, quédate aquí, no hay salida para ti. Así actúa Satanás. Así operan los principados de este mundo. Y la historia de Diná es una ilustración perfecta de ese mecanismo infernal. Pero la tragedia no terminó allí. Siquem, como si nada hubiera pasado, se dirigió a su padre Hamor y le dijo, toma esta muchacha para mí por mujer, como si Diná fuera un objeto, una mercancía, una cosa que se podía negociar. Y Hamor, su padre, no solo aceptó, sino que fue más allá. Propuso a Jacob y a sus hijos una alianza económica, social y cultural.
Dame a vuestra hija por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros y la tierra estará delante de vosotros. ¿Lo entiendes? Intentaron convertir la tragedia en un negocio, en una transacción, en un pacto económico y territorial. Querían normalizar lo que no tiene, justificación, blanquear el pecado con acuerdos, tapar la vergüenza con alianzas, y eso no es algo que quedó en la antigüedad. Hoy sigue ocurriendo exactamente igual. ¿Cuántas veces las familias, las comunidades, incluso las iglesias, prefieren barrer el pecado debajo de la alfombra? Prefieren callar, negociar, ignorar, antes que enfrentar la verdad y hacer justicia. Pero lo que Hamor y Siquem no sabían es que habían tocado lo que no se debía tocar. Porque aunque Jacob, el padre de Diná, mostró inicialmente una actitud pasiva, de espera, de cálculo político, sus hijos no pensaban igual. Cuando se enteraron de lo que había sucedido, cuando escucharon el relato de la humillación de su hermana, cuando sintieron el peso del deshonor, de la afrenta, de la burla hacia su familia, algo se rompió dentro de ellos. Y lo que vino después fue una furia desatada, una sed de venganza que superó cualquier límite, una ira que se transformó en un acto brutal, sangriento y devastador. Y aquí hay un punto clave que muchos no quieren ver. Porque cuando el pecado no se enfrenta de manera correcta, cuando no se aplica la justicia divina, cuando se negocia con el enemigo, lo que se desata no es paz, no es restauración, no es reconciliación. Lo que se desata es caos, es destrucción, es una espiral de violencia que arrastra a todos los que están cerca. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La tragedia de Diná no solo fue su dolor personal, fue la chispa que encendió la mayor masacre registrada en esa etapa de la historia de Israel. Una masacre que no solo destruyó a una ciudad, sino que dejó una huella espiritual imborrable en la historia de los hijos de Jacob. Porque lo que sus hermanos hicieron fue algo que hasta hoy provoca escalofríos. Pero eso es lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Prepárate, porque si pensabas que lo que has oído hasta ahora es fuerte, lo que viene a continuación es simplemente aterrador. Cuando el corazón humano es herido hasta lo más profundo, cuando el dolor atraviesa el alma y la justicia parece no llegar, algo oscuro despierta, una furia incontrolable, una sed de venganza que ciega, que arrasa, que destruye todo a su paso. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el corazón de Simeón y Leví, los hermanos de Diná. Lo que hicieron no fue un simple acto de defensa familiar. Fue una masacre, un engaño premeditado, un baño de sangre que quedó marcado para siempre en la historia bíblica como uno de los actos más violentos jamás registrados. La noticia de lo que le hicieron a Diná llegó a los oídos de sus hermanos mientras ellos estaban en el campo cuidando los ganados. Y cuando escucharon lo que Siquem había hecho, algo se quebró dentro de ellos. Su hermana, la única mujer, la única hija, la sangre de su sangre, había sido deshonrada, humillada, ultrajada. Y lo que sintieron no fue solo dolor, fue ira, una ira desbordada, una furia que quemaba por dentro y que no se calmaría con palabras ni con acuerdos. No, ellos querían venganza. Ellos querían ver sangre, querían pagar el precio de la humillación con destrucción total. Y aquí es donde todo se torna aún más oscuro, porque Simeón y Leví no fueron impulsivos. No actuaron en un arranque momentáneo de rabia. Lo que hicieron fue planificado, calculado, frío, despiadado. Cuando Hamor y Siquem llegaron para negociar el matrimonio y proponer una alianza entre familias, los hermanos de Diná fingieron aceptar, pero lo hicieron con una condición: que todos los hombres de la ciudad de Siquem se circuncidaran, es decir, que aceptaran el pacto del pueblo de Israel.
una jugada maestra del engaño, una estrategia tan inteligente como perversa. Sabían que la circuncisión debilitaba físicamente a los hombres durante varios días, provocando fiebre, inflamación y un dolor que los dejaba incapaces de defenderse. Y mientras Hamor y Siquem, cegados por la avaricia, las promesas de alianzas y la obsesión por Diná, convencían a todo su pueblo de que aquella oferta era un buen negocio. Simeón y Leví afinaban sus espadas, preparaban su venganza, esperaban el momento exacto. Y ese momento llegó. Al tercer día, cuando el dolor de la circuncisión era más intenso, cuando todos los hombres de la ciudad estaban postrados, débiles, sin fuerza, Simeón y Leví tomaron sus armas. Y lo que ocurrió fue simplemente una carnicería. La Biblia no suaviza las palabras. Dice que entraron en la ciudad y mataron a todos los varones. No dejaron a nadie con vida, ni príncipes, ni soldados, ni ancianos, ni jóvenes. Fue un exterminio total, una masacre despiadada ejecutada en nombre del honor familiar, pero que dejó una mancha imborrable en la historia del pueblo de Dios. Y no solo eso, después de matar a todos los hombres, saquearon la ciudad entera, tomaron las riquezas, los rebaños, los bienes, las mujeres, los niños, todo. Lo que comenzó como un acto de venganza por la deshonra de Diná, terminó convertido en una operación de saqueo, destrucción y sometimiento total. Una ciudad entera fue borrada del mapa, sus hombres muertos, sus familias esclavizadas, sus bienes confiscados, todo en nombre del dolor, pero también de la furia descontrolada. Aquí es donde la revelación espiritual se vuelve escalofriante, porque la Biblia nos muestra una y otra vez que cuando el ser humano toma la justicia en sus propias manos sin buscar la dirección de Dios, lo que se desata no es justicia, sino caos, destrucción, maldición. Porque aunque el pecado de Siquem era imperdonable, la respuesta de Simeón y Leví fue un exceso. Fue cruzar un límite que ni siquiera Dios les había autorizado cruzar. Fue poner en sus manos un juicio que le corresponde solo al Creador. Y el precio lo pagarían más adelante. Jacob, cuando se enteró de lo que sus hijos hicieron, no celebró, no los felicitó, no los bendijo. Su reacción fue de temor, de reproche, de angustia. Les dijo claramente: «Me habéis turbado, haciéndome odioso a los moradores de esta tierra. Y yo, con pocos hombres que somos, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa». Jacob entendía algo que sus hijos no entendían en ese momento, que el derramamiento de sangre trae consecuencias espirituales devastadoras, que la violencia desatada abre puertas espirituales a la maldición, al juicio, al caos. Y la historia lo confirma, porque años después, en su lecho de muerte, cuando Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos, no bendijo a Simeón y Leví. Al contrario, les dijo: «Maldita su ira, porque fue feroz, y su furor, porque fue cruel. Serán divididos en Jacob y esparcidos en Israel». En lugar de recibir una bendición patriarcal, heredaron una maldición. Sus descendencias serían dispersas, sus linajes no tendrían territorio propio. Todo como consecuencia de aquel día, de aquella decisión, de aquella masacre. Aquí hay una lección espiritual que no podemos ignorar. Cuando permites que la ira gobierne tu corazón, cuando dejas que el deseo de venganza nuble tu juicio, cuando respondes al pecado con más pecado, lo que siembras es destrucción y lo que cosechas es juicio. Porque la justicia de Dios nunca opera desde la violencia desenfrenada, desde la sangre derramada por manos humanas. Dios es justo, Dios es juez, pero cuando el hombre se convierte en su propio Dios, en su propio juez, en su propio vengador, el resultado nunca es restauración, siempre es ruina,
Y mientras reflexionas sobre esto, necesitas entender que la historia no terminó aquí. Porque después de la masacre, después del saqueo, después de la dispersión, queda una pregunta que sigue retumbando hasta hoy. ¿Qué fue de Diná? ¿Qué pasó con ella después de todo esto? ¿Desapareció? ¿Fue olvidada? ¿Fue restaurada? ¿O simplemente fue tragada por el silencio de la historia como tantas otras víctimas cuya voz nunca fue escuchada? Esa es la revelación que vas a descubrir en el siguiente capítulo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que miras esta historia bíblica. Aquí es donde la historia se vuelve aún más desconcertante, porque después de una tragedia tan brutal, después de una masacre que sacudió los cimientos de toda una región, después de haber sido la causa de uno de los eventos más sangrientos registrados en las Escrituras, Diná desaparece. Literalmente, la Biblia guarda silencio. El relato sagrado, que nos detalló paso a paso lo que ocurrió hasta ese momento, de pronto calla. Diná se desvanece de las páginas de la historia, y el silencio es más fuerte, más aterrador, más incómodo que cualquier palabra escrita. Y aquí surge la gran pregunta que durante siglos teólogos, historiadores, rabinos, sacerdotes y estudiosos han intentado responder sin éxito. ¿Qué fue de Diná? ¿Qué pasó con ella después de su tragedia? ¿Cómo vivió los días, los meses, los años que siguieron? ¿Fue restaurada? ¿Fue amada? ¿Pudo rehacer su vida? ¿O fue condenada a vivir marcada, silenciada, rota, olvidada, dentro de su propia familia y de su propio pueblo? El texto bíblico no da respuesta. No hay más líneas dedicadas a ella. No hay más palabras que nos cuenten si se casó, si tuvo hijos, si encontró un propósito después del horror que vivió. Solo silencio. Un silencio que duele, un silencio que grita, porque mientras los hombres de su familia siguieron con sus vidas, construyendo las 12 tribus de Israel, forjando el futuro del pueblo escogido, Diná quedó atrapada en una historia que no le dio derecho ni siquiera a un cierre. Sin embargo, no todo se reduce al silencio, porque a lo largo de la historia surgieron textos antiguos, tradiciones orales, manuscritos apócrifos y midrash judíos que intentaron llenar ese vacío. Algunos de esos relatos sugieren que Diná, tras ser rescatada de la casa de Siquem, quedó embarazada del propio Siquem, fruto de la violación, y que ese hijo fue adoptado por la familia de Jacob, pero enviado a Egipto, donde más adelante se convertiría en nada menos que Asenat, la esposa de José. Sí, has oído bien. Según algunas tradiciones antiguas, la mujer que fue esposa de José en Egipto, madre de Efraín y Manasés, sería hija de Diná. Si eso es cierto, entonces la sangre de la humillación se convirtió en parte del linaje de la bendición. Pero, ¿qué tan cierto es esto? No hay pruebas concluyentes, no hay confirmación bíblica directa. Es una tradición, una interpretación, una posible forma de llenar el vacío de lo que la Biblia no dijo. Pero sea cierto o no, lo que sí queda claro es que la historia de Diná es el reflejo de millones de vidas que han quedado atrapadas en el silencio. Personas que sufrieron, que fueron humilladas, que fueron víctimas de abusos, de traiciones, de abandonos, y que, igual que Diná, parecen desaparecer. Sus nombres no están en los altares, sus historias no se cuentan en las prédicas, sus lágrimas no aparecen en las biografías de los héroes de la fe, y aquí es donde la revelación espiritual se vuelve poderosa. Porque aunque la Biblia guarda silencio sobre el destino de Diná, el corazón de Dios no guarda silencio sobre el dolor de los olvidados. El silencio de los hombres nunca es el silencio de Dios. Lo que la humanidad ignora, lo que la religión esconde, lo que las estructuras sociales callan, Dios lo ve,
Dios lo escucha, Dios lo anota, cada lágrima, cada grito, cada herida no sanada, cada injusticia silenciada, está escrita en el libro de la memoria divina. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que la historia de Diná no es solo un relato del pasado, es una advertencia espiritual para el presente, porque cuántas Dinás siguen existiendo hoy, mujeres, hombres, niños, jóvenes, que han sido víctimas de sistemas corruptos, de familias rotas, de religiones que los usaron y luego los desecharon, personas que fueron heridas, traicionadas, expuestas, humilladas y luego condenadas al silencio, al olvido, a la invisibilidad. Y mientras los demás siguen con sus vidas, construyendo sus propios reinos, acumulando bendiciones, levantando ministerios, ganando reconocimiento, ellas quedan relegadas, atrapadas en un capítulo que nunca tuvo cierre. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que sana, el Dios que toma a los olvidados y los convierte en piedras angulares, el Dios que recoge del polvo a los despreciados y les da un nombre, un propósito y un destino. Y aunque la Biblia no nos diga qué fue de Diná, podemos estar seguros de una cosa: Dios no la olvidó, porque el carácter de Dios es redentor, es restaurador, es sanador. Él es el Dios que cambia el llanto en risa, la humillación en honra, la vergüenza en gloria. Y quizás hoy tú eres Diná. Quizás has vivido situaciones que te han marcado, que te han roto, que te han dejado atrapado en un capítulo de dolor que parece no tener fin. Quizás te sientes olvidado, silenciado, ignorado, incluso dentro de tu propia familia, de tu propia iglesia, de tu propio entorno espiritual. Pero escucha bien esta verdad: el silencio de los hombres no define tu destino. Lo que te hicieron no define quién eres. Lo que te robaron no cancela lo que Dios ha escrito para ti. Y si has llegado hasta aquí, es porque necesitas escuchar lo que viene a continuación. Porque la historia de Diná no termina en el silencio. Termina en una revelación que cambiará para siempre la forma en que miras tu propia vida y tu caminar con Dios. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te va a sacudir el alma. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, porque lo que estás a punto de escuchar no se predica desde los altares. No lo enseñan los pastores, ni los teólogos, ni las escuelas dominicales. Es una verdad tan incómoda, tan profunda y tan reveladora, que la mayoría prefiere ignorarla. Pero aquí, hoy, se te va a revelar, porque la historia de Diná no es solo una tragedia antigua, es un espejo espiritual que desnuda las realidades ocultas del pueblo de Dios y de tu propia vida. La primera gran lección es brutal. El dolor no siempre viene de los enemigos, a veces viene de adentro, de tu propia familia, de tu propio círculo espiritual. Porque Diná no fue traicionada por los cananeos. Ellos fueron el escenario, pero la verdadera causa de su tragedia fue la falta de cobertura, de amor, de protección dentro de su propia casa. Su padre estaba demasiado ocupado negociando alianzas, acumulando ganado, resolviendo sus propios conflictos. Sus hermanos estaban más preocupados por sus propias disputas internas, sus rivalidades, sus celos, que por cuidar a la única hermana que tenían. Y esto no es solo la historia de Diná, es la historia de miles, de millones que han sido heridos, ignorados, abandonados dentro del propio pueblo de Dios. Segunda lección: el silencio mata, la indiferencia destruye. Porque lo más aterrador de esta historia no es solo la violencia de Siquem, es el silencio de Jacob, es su pasividad, su indiferencia, su tibieza espiritual. Cuando se enteró de lo que le hicieron a Diná, no hizo nada, guardó silencio, esperó, calculó. Y aquí se revela una verdad espiritual devastadora.
Cuando el liderazgo calla frente a la injusticia, cuando la autoridad espiritual se acomoda, cuando quienes deben proteger se convierten en cómplices del silencio, el enemigo toma territorio, el pecado avanza, la destrucción se multiplica, las heridas se hacen permanentes. Tercera lección: la venganza nunca sana el alma, la ira nunca trae restauración. Simeón y Leví pensaron que la sangre de sus enemigos iba a devolverle la dignidad a su hermana, que el saqueo, la masacre, la destrucción iba a sanar la herida que llevaba Diná en su corazón. Pero no fue así. Lo único que consiguieron fue cargar con una maldición generacional. Lo que sembraron fue división, dispersión, destrucción, porque Dios no opera desde la ira humana, Dios no actúa desde el rencor. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. Y cuando el hombre quiere hacer justicia con sus propias manos, sin dirección divina, lo que siembra no es justicia, es caos. Cuarta lección, y quizás la más poderosa de todas: el silencio de los hombres nunca es el silencio de Dios, aunque la Biblia no nos diga qué fue de Diná. El corazón de Dios nunca la olvidó, y eso te incluye a ti, porque quizás tú eres Diná. Quizás tu historia es la de alguien que fue herido, humillado, traicionado, abandonado, silenciado. Quizás te hicieron creer que tu dolor no importa, que tu voz no vale, que tu herida es invisible para el mundo. Pero escúchame bien, Dios lo vio todo, cada lágrima, cada grito que nadie escuchó, cada noche de silencio, cada vez que te preguntaste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Él estaba allí. Y aunque los hombres callaron, aunque las estructuras religiosas te ignoraron, aunque tu propia familia te dio la espalda, Dios jamás te soltó. Y aquí es donde la revelación se vuelve transformadora. Porque si la historia de Diná terminó en silencio en la Biblia, es porque Dios quiere que tú seas quien escriba el final. Tú decides si tu historia se queda atrapada en el capítulo del dolor, de la vergüenza, de la humillación, o si te levantas en el nombre de Jesucristo, tomas el propósito que el enemigo quiso destruir y lo conviertes en tu mayor testimonio. Porque la historia de Diná es la prueba viviente de que el enemigo puede tocar tu vida, puede herirte, puede destruirte, pero nunca podrá cancelar lo que Dios escribió sobre ti. Diná representa a cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven que ha sido víctima del sistema, de las estructuras familiares rotas, de las religiones corruptas, de los ambientes tóxicos, pero también representa la capacidad que Dios te da hoy de levantarte, de decir, no soy lo que me hicieron, no soy mi herida, no soy mi pasado, soy lo que Dios dice que soy. Y si hoy te atreves a creerlo, a tomar esa verdad, a abrazar tu identidad como hijo o hija del Altísimo, el enemigo pierde, el infierno retrocede, la maldición se rompe, el silencio se convierte en voz, y tu herida se convierte en tu mayor arma espiritual. Por eso, la verdadera lección oculta de Diná es esta: lo que los hombres quisieron enterrar, Dios lo levanta. Lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo redime. Lo que parecía ser tu fin es solo el comienzo de tu mayor propósito. Y ahora que lo sabes, te queda una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es Dios llamándote, es Dios hablándote, es Dios diciéndote, no te hice para el silencio, no te hice para el dolor, te hice para la restauración, para la honra, para el propósito eterno. Prepárate, porque lo que viene ahora es el mensaje final que tu alma necesita escuchar. Y ahora te pregunto, después de escuchar esta historia, después de descubrir lo que nunca te contaron sobre Diná, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque si esta historia estremeció tu alma, no es casualidad. Es una llamada directa del cielo.
Es Dios mostrándote que su palabra no es un simple libro de cuentos, es un espejo, es una advertencia, es una guía, es un grito para que despiertes espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. Hoy has visto que el dolor, el silencio y la traición no son el final, que lo que te hicieron, lo que te rompió, lo que parecía que iba a destruir tu vida, no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y te aseguro que lo que viene para ti, si te agarras a Él, es honra, restauración, propósito y vida eterna. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Te has sentido alguna vez como Diná, olvidado, herido, silenciado, atrapado en un capítulo de dolor? Quiero leer tu experiencia, porque aquí en este canal no somos espectadores. Somos una familia espiritual, una comunidad que se sostiene, que se apoya, que se levanta. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita, porque este es solo el principio. Lo que viene en el próximo video te va a estremecer el alma. Vamos a hablar de otra historia oculta, de otro secreto que la Biblia guarda y que muy pocos se atreven a revelar. Y te aseguro que no te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde que nunca eres el silencio. Siempre eres propósito, siempre eres redención, siempre eres parte del plan de Dios.